Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Somos Gustavo. Y Rebeca, Esperamos que tengan un muy bendecido día y le damos la bienvenida a esta que va a ser la clase de escuela dominical. sí, vamos a estar analizando lo que es el segundo viaje misionero de Pablo que podemos encontrar en el libro de Hechos, así que para que podamos estar ubicándolo en nuestras Biblias desde el final del capítulo 15. Esperamos que este mensaje sea de muchísima bendición, este estudio sea de muchísima bendición para todos ustedes. Y eso, vamos a dividir esta sección en dos partes. Una primera parte donde vamos a desglosar todo lo que es el itinerario del viaje y una segunda parte con lo que podemos tomar acerca de lo que significó, cuáles fueron las situaciones importantes, como por ejemplo cuál fue el mensaje de Pablo, también la contextualización y finalmente la obra del Espíritu Santo en cada paso. Bueno, así que comencemos. Así que este es un viaje muy emocionante, uno de los viajes o el viaje más largo que realizó Pablo de una manera libre, porque sin duda viajó hasta Roma, pero ya esto fue encarcelado, fue como prisionero. Pero este es el viaje más largo y uno de los más fructíferos, sin duda. Así que comencemos nombrando algunos antecedentes de este viaje. Sin duda, ¿de dónde surge la idea para este viaje? Como hablamos en la clase de escuela dominical pasada, nuestros maestros nos estuvieron exponiendo acerca del primer viaje misionero y como vimos termina con el concilio de Jerusalén, con una reunión en Jerusalén para determinar el tema de la salvación para los gentiles, de la circuncisión, en fin, de muchos puntos doctrinales que necesitaban ser vistos antes de poder seguir el trabajo con los gentiles. Entonces, bueno, este es uno de los antecedentes de este viaje misionero. Después de este viaje, eh, se nos presenta que otro de los motivos o de los impulsores de este viaje es un conflicto que hay entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marco. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este conflicto. Lo encontramos en Hechos 15 del 36 al 41. Em, Ahí se expone que en el viaje anterior, en el primer viaje, Juan Marcos decide abandonarlo a mitad de camino, lo cual sin duda no le gustó a Pablo, como esta inconstancia de Juan Marcos. Y para este viaje, para este proyecto, Bernabé se propone eh, visitar las iglesias, afirmar a las iglesias donde ya fueron y que los acompañe Juan Marcos. Pero Pablo dice que no rotundamente, se pelean. El texto dice que fue tal la discusión que cada uno tomó su camino. Así que de alguna manera Bernabé decide irse eh, hacia Chipre, irse por mar, mientras que Pablo se va por tierra. Ahora, no quiero dejar este punto así cerrado como que ellos se pelearon y más nunca se hablaron. No, de hecho, vemos la mención de Pablo hacia Bernabé en Primera de Corintios 9:16, una mención cariñosa. Eh, Vemos también que en Gálatas se identifica que Pablo está junto a Bernabé en Antioquía de Pisidia y también con el apóstol Pedro. Entonces, la relación entre Pablo y Bernabé no se cortaron, no fue que ya no le hablo más em, y cortaron relaciones, sino que se mantuvo bastante bien. De hecho, con Juan Marcos, que fue el motivante de esta discusión, Pablo después en Colosenses 4:10, en Segunda de Timoteo 4:11, en Filemón 1:24 se refiere a Juan Marcos con mucho cariño, como una persona cercana que está ahí ayudándolo. Así que este conflicto fue uno de los detonantes, un punto decisivo para que Pablo tomara el viaje por cierto camino, por el camino por tierra, pero no fue un conflicto eterno, sino que fue un conflicto que tuvo una solución. Ahora, vamos a ver un poquito durante el camino, se le van sumando a Pablo algunos acompañantes. Así que el primer acompañante de Pablo es
un hermano llamado Silas. Pedro en su epístola le denomina Silvano. Ahora, Silas es un nombre griego, aparece 13 veces en la Biblia, y Silvano o Silvanus es su nombre en latín, su nombre latino. Y aparece 4 veces en su mayoría, o aparece especialmente en las epístolas del apóstol Pedro. Eh, es un judío helenizado por su nombre Sila es un nombre griego, por lo tanto asumimos que lo más seguro era un prosélito, un judío, un griego que había aceptado la religión judía o que de alguna manera tenía algún trasfondo judío, pero que era griego. En Hechos 15:22, esto es clave, el capítulo 15 es clave para conocer a Sila, nos dice que es un principal entre los hermanos en Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén deciden tomar eh, a Silas y un tal Judas para que acompañen a Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía y los ayuden. En Hechos 15:22 se nos dice que tiene un ministerio profético el cual ejerce en Antioquía. Así que este es un poquito el trasfondo de Silas. Si vemos en Primera de Pedro 5:12 se nos da como una referencia de él muy cariñosa. Dice, Silvano me ha ayudado a escribirle esta breve carta. Yo lo considero un fiel servidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Qué maravilloso que recibir esa nota de recomendación del apóstol Pedro. Ahora, ¿cuál es el itinerario inicial? El itinerario inicial lo vemos descrito en Hechos 15, con la idea de visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Hechos 15:36. ¿En qué ciudades anunciaron la palabra del Señor? En Iconio, en Derbe, en Listra, en Chipre, en varias ciudades de Chipre. Eh, Así que, de alguna manera, ellos buscan fortalecer a los cristianos que ya están en el camino. Así que, como dijimos, Pablo decide tomar un camino por tierra, mientras que Bernabé afirma a los hermanos de Chipre y luego, lo más seguro, pasa a Asia Menor. Ahora, vamos a dividir este viaje en al menos 4 etapas. La primera etapa está comprendida por Asia Menor. Pablo hace lo que dijo que iba a hacer, va y comienza a fortalecer a los hermanos de las iglesias de Asia Menor donde ya había pasado. Entonces, ¿por dónde va? Va por Derbe, Listra. Queda la duda, no queda muy claro si pasa por Antioquía de Pisidia y por Iconio. Ahora, todas estas son ciudades de Galacia. Si quieren saber un poquito más acerca de Galacia, les invito a que visiten nuestro canal donde tenemos una cápsula y donde se habla acerca de las iglesias de Galacia. Pero Derbe y Listra son ciudades de Galacia, del sur de Galacia, igual que Antioquía de Pisidia y Iconio. Ahora, si recordamos en el primer viaje y recordamos la clase pasada, en Listra, los gentiles piensan que Pablo y Bernabé son dioses, eh, así que comienzan a darle culto, luego llegan unos judíos y forman un alboroto y al final tienen que salir huyendo de la ciudad. Así que eh, llegan a estas ciudades probablemente bajo perfil para afirmar a los hermanos. Ahora, en una de estas ciudades se suma un acompañante que se vuelve clave en la predicación del Evangelio, en la palabra y en todas las referencias que tenemos acerca de la evangelización del primer siglo. Y es Timoteo. Timoteo es un chico residente de Listra. Su nombre es griego, tiene un nombre griego que significa el que honra a Dios y aparece 24 veces. Su nombre aparece citado 24 veces en la Biblia.
Su madre, lo dice en Hechos 16:1, es judía, pero tiene un padre griego, por lo tanto es mitad judío, mitad griego. Sabemos que ha sido formado en las escrituras de niño, en las escrituras del Antiguo Testamento, pero tiene todo un trasfondo griego. Ahora, en 2 de Timoteo 1:15, nos habla acerca de su madre y de su abuela y cómo ellas creyeron y él conservó la fe de ellas. Hay algunas teorías que dicen que estas mujeres, eh, Eunice y Loida, atienden al mensaje del Evangelio durante la predicación en Listra en el primer viaje, y por eso, y ahí es cuando llegan a los pies del Señor. Ahora hay también un poco debatible esta teoría. Este chico, este Timoteo, es recomendado por los hermanos de Iconio y Listra, lo vemos en Hechos 16:2. Entonces viene un tema bastante interesante y es que es circuncidado por el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo, siendo no un niño, sino un chico ya bastante grande, capaz probablemente en sus 30 años? eh, Básicamente decide circuncidarlo, ¿están de acuerdo? Para no ser tropiezo a los hermanos judíos. Entonces, para una mejor difusión del evangelio, para estar contextualizado a quién querían llevarle el evangelio, decide circuncidar a Timoteo. Eso lo vemos en Hechos 16:3. Ahora, ¿cómo es que deciden eh, que Timoteo vaya con ellos? Sin duda está en la recomendación, pero también había una confirmación del Espíritu Santo, así como la hubo en Antioquía para enviar a Pablo y Bernabé, la hay acá en Listra para enviar a Timoteo. Y lo vemos en Primera de Timoteo 1:18, 4:14 y Segunda de Timoteo 1:6, donde dice, para hacer un resumen, como que hubo una profecía, hubo personas que profetizaron que él iba a llevar el evangelio, que él tenía una gran misión que cumplir. Así que Pablo, junto con los ancianos, le imponen las manos y le ministran y lo declaran como un evangelizador. Así que esta es un poquito de la historia detrás de Timoteo. En 1 Corintios 4:17, Pablo con mucho cariño se refiere a Timoteo diciendo, Timoteo, a quien amo como a un hijo y quien es fiel al Señor Jesús. Sin duda para alguien que su nombre, el que honra a Dios, que digan que es fiel al Señor Jesús, es maravilloso. Así que acá se suma un nuevo acompañante al viaje y comienza la segunda etapa de este viaje. Esta primera etapa, como dijimos, Pablo afirma a las iglesias que están alrededor, pero en la segunda, el Espíritu no les deja pasar por Asia Menor. Su idea era visitar Asia Menor, pero el Espíritu Santo los reconduce y hacen que bordeen Bitinia y vayan más al norte y al este. Entonces, en esta segunda parte, vemos que llegan por la guía del Espíritu Santo hasta Troas, y en Troas, Dios le da una visión a Pablo de un hombre macedonio, de un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él entiende que el Espíritu Santo los está llamando a ir más allá. Ahora, ¿qué se comprende esta segunda etapa del viaje? Pablo en Troas, donde recibe la visión del varón macedonio, y su paso por la provincia de Macedonia, donde visita Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Todas estas son ciudades de Macedonia. Como sabemos, la evangelización en Macedonia fue bastante característica. Macedonia era una provincia pobre, no tenían tantos recursos, pero vemos en su epístola a los filipenses, a los tesalonicenses, que son provincias, es una provincia de mucha fe y de mucha generosidad también. Así que acá se les une un tercer acompañante, ya no son Pablo, Timoteo, Silas, sino que se suma uno nuevo y con esto se cierra el grupo de acompañantes de Pablo
y es Lucas. Lucas, su nombre es un nombre griego, eh, y es la contracción del nombre Lucanos. Aparece nombrado 3 veces en la Biblia, aunque tiene un valor y un peso muy importante. Si quiere saber un poquito más acerca de Lucas, Lucas a través de la Biblia y el trasfondo biográfico, les animo a que vayan a nuestro canal y ahí tenemos 2 videos, 2 cápsulas también bastante interesantes respecto a Lucas. Ahora, este nombre Lucanos y la contracción muchas veces se refería, cuando se contraía, se referían a un esclavo. Y en ese tiempo, la profesión de médico, que como vemos es su profesión, lo vemos en Colosenses 4:14, era una profesión que realizaban esclavos o sirvientes. Así que no era una profesión de una persona libre, sino que era de un esclavo que estaba constantemente al servicio. Era gentil, no era judío, lo vemos por su estilo de escritura y porque Pablo en la misma epístola a los colosenses lo excluye del grupo de los judíos. Eh, es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles y del Evangelio según Lucas, eh, y se une al viaje en Troas. Ahora, ¿por cómo sabemos que se une al viaje en Troas? Porque el relato cambia a primera persona. Ya deja de decir Pablo y Silas andaban, sino que y zarpamos hacia eh, tal o cual lugar. Así que en Hechos 1:16, 16:10 vemos ese corte en la manera de escribir y asumimos que Lucas se une al viaje. Aquí vemos una nota de Pablo hacia Lucas y dice, también les envían saludos Demas y el médico Lucas, a quien queremos mucho. Sin duda una persona muy querida por el apóstol Pablo y que lo acompañó en sus momentos más difíciles. Ahora, cruzan y van y llegan hasta Macedonia. En Macedonia hay unos relatos muy interesantes. Uno de ellos es cuando llegan a Filipo, una de las primeras ciudades que visitan. En Filipo no hay una sinagoga, sino que se reúnen algunas mujeres en el río a orar. Él predica el evangelio ahí a esas mujeres. Lidia acepta el evangelio, acepta el mensaje. Lidia era una mujer prominente que vendía púrpuras. Así que el evangelio se comienza a expandir, pero luego van por el mercado y hay una chica que tiene un espíritu de adivinación que estaba constantemente molestándolo. Pablo reprende el espíritu y la chica es liberada de la opresión espiritual. A todas estas los dueños de la chica, era una esclava, los acusan, terminan en la cárcel, y en la cárcel con gozo cantan himnos, cantan alabanza, y de repente ocurre un terremoto que abre las puertas de la cárcel. A pesar de esto, ellos no escapan. El carcelero a punto de quitarse la vida porque era una falla a su servicio dejar escapar a los prisioneros, se da cuenta que todos están ahí eh, gracias al estímulo que habían dado Pablo y Sila. Y, y así se forma la primera iglesia. Se fundan las primeras iglesias en Filipo. Y son iglesias de hogar. Comienza con Lidia, con el carcelero, su familia y con la chica que es liberada del espíritu de adivinación. Así que al final los magistrados dejan ir a Pablo, ya que es ciudadano romano y no debieron haberlo encarcelado en primer lugar, pero lo dejan ir y Pablo decide dejar a Lucas en Filipo para, cierta manera, para firmar a los hermanos. Ahora, siguen al siguiente lugar y es Tesalónica, donde tienen buenos frutos, predican el evangelio en la sinagoga, la gente los oye, pero luego se forma un alboroto causado por los mismos judíos, eh, donde ellos, Pablo y sus colaboradores,
Silas y Timoteo se quedan o se están hospedando en la casa de un tal Jasón, eh, y ellos forman el alboroto, se llevan a Jasón detenido y lo obligan a pagar una fianza para poder dejar en paz a Pablo. Jasón paga la fianza y Pablo es forzado a salir de la ciudad. Sin embargo, el Evangelio y nos deja este relato de estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En cierta manera, ya había se estaba conociendo acerca del mensaje del Evangelio y los judíos tenían miedo a eso. Ahora de ahí parten para Berea. En Berea comparten el Evangelio y una de las notas bastante interesantes de Berea dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante porque, como sabemos, Pablo en sus viajes misioneros no iba a la plaza pública, sino que iba primeramente a la sinagoga. Si sus hermanos judíos aceptaban el mensaje, perfecto, si no, iba al mercado. Ahora, en Tesalónica, las personas de Tesalónica les cuesta entender el mensaje, son un poquito más lentos para escudriñar las escrituras, pero los de Berea los reciben muy bien porque van a las escrituras y se dan cuenta que es el cumplimiento profético. Así que los resultados en Berea son muy, muy buenos. Ahora, algo que nos deja esta sección del viaje es con algunos efectos económicos del Evangelio. En nuestro tiempo, el predicar el Evangelio es una tarea relativamente fácil. Normalmente, si le predicas a alguien, no va a tener un efecto negativo en su economía, sino que más bien va a poder ahorrar más, va a aprender acerca de mayordomía, en fin, muchas cosas. Pero en el primer siglo, el que una persona aceptara a Cristo y el mensaje del Evangelio tenía un efecto, un impacto económico grandísimo. Y lo podemos ver en estos dos pasajes. Dice en Hechos 16:9, en Filipo, pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Sila ante las autoridades en la plaza principal. Y más adelante, en el tercer viaje misionero, hay un alboroto en Éfeso eh, causado por un gremio, por un sindicato, que se encargaban de hacer figuras, imágenes religiosas dedicadas a Artemisa. Como sabemos, ahí estaba el templo de Artemisa. Así que ellos ven su economía porque ahora están recibiendo a Cristo las personas y ya no les compran los artefactos religiosos, las imágenes. Y además, eh, el templo está perdiendo popularidad, está perdiendo seguidores. Así que es un ataque directo a su economía. Dice, Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también les está quitando la fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento, ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Pero muy pronto nadie va a querer saber nada de ella. Eh, es maravilloso porque Artemisa sin duda no tenía posibilidad contra el Dios verdadero, pero aquí vemos el impacto económico. Ahora, eh, gran parte de la economía de estas ciudades de Asia, de Grecia, estaba dada por el templo, como en el caso de Corintio, que tenía un templo con prostitutas dedicadas. Ahora, imagínense cuando las prostitutas recibían a Cristo y si el mensaje llegaba, ya esa que era su principal atractivo turístico, el turismo religioso sexual, ya no se iba a llevar a cabo, igual que en Éfeso con el turismo religioso para la diosa Artemisa. Eh, en fin, gran parte de la economía de estas ciudades está muy ligada a la religión. Y cuando llega el mensaje del Evangelio les dice, no hay que adorar esas imágenes. Jesucristo no pide nada por la salvación. Esto sin duda los afecta y los trastorna. Y hay otros efectos culturales del Evangelio que los vemos reflejados acá,
Y lo vemos en Hechos 17:6 que dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora, es un trastorno cultural, eh, político también. Como sabemos, existía la adoración a César como Dios. César era Kaiser, eh, era el Señor, César el Señor, y así debían decir. Pero cuando llega eh, Cristo, Cristo se vuelve el Curios, el Señor compasivo. Así que en cierta manera hay un efecto político, ya no hay el respeto a la autoridad de César como Dios, sino a la autoridad de Cristo como Dios. Imagínense el efecto que esto tiene en un nivel social. Ahora, imaginemos también el efecto social eh, de las personas o las mujeres que eran dedicadas en matrimonio por las religiones paganas y que al recibir a Cristo ya ellas no se iban a casar, decidían huir. Así que tenía un efecto cultural. Imagínense la chica o el chico que recibía a Cristo, pero toda su familia seguía dedicado a la adoración pagana. Y en la epístola a los Corintios vemos que tiene un efecto económico-cultural con la compra de carne en el mercado. Gran parte de la carne en el mercado era dedicada a los dioses. Así que muchos cristianos consideraban que el comer carne, y por esto viene el tema de comer carne, consideraba que comer carne, esa carne que era dedicada a los dioses, era pecado. Así que, sin duda, el Evangelio tiene un efecto económico y cultural. Muy bien, vamos a seguir a la tercera etapa. En esta tercera etapa del viaje, eh, Pablo y sus acompañantes deciden ir al sur, deciden ir directo al corazón de la cultura griega, así que se detienen en Atenas, en Corintio y en Concrea. Entonces van a la provincia de Acaya, una provincia mucho mejor económicamente, eh, de mucha cultura, pero también de mucha sed espiritual. En Acaya, Pablo comienza predicando en Atenas, conocemos su mensaje, va paseando y se encuentra la estatua del Dios no conocido, comienza a predicarle. Pablo, luego que dice, hey, yo conozco al Dios no conocido, es llevado al Areópago para que responda por sus declaraciones controversiales. Y en el Areópago les presenta el Evangelio, lo cual ellos aceptan muy bien, hasta el punto en que Pablo comienza a hablarle de la resurrección. Y ella le dice, no, tú estás loco. Luego hablamos de esto. Pero hay algunos que creen. Ahora, el mensaje más controversial no era que Jesús había muerto en la cruz por todos nuestros pecados, sino, de hecho, era el mensaje de la resurrección. Era el mensaje más increíble que podían escuchar las personas para ese tiempo, porque no creían en la resurrección. Era algo imposible para ellos. Así que eh, en Atenas el mensaje no es tan bien recibido, pero luego eh, se va a Corintio, donde se establece, perdonen como el error de la presentación, pero no es 8 meses, sino por 18 meses, por un año y medio, Pablo vive en Corintio, ahí conoce a Aquila y Priscila, es expulsado de la sinagoga, por lo cual predica en la casa de uno llamado Justo, que estaba justo al lado de la sinagoga. Eh, Sabemos que en esta temporada se sustenta por la fabricación de tiendas. En Acaya, Pablo está solo. em, Aquila y Priscila lo acompañan, son sus compañeros de trabajo, pero se encuentra solo, así que decide, parte de esto, dedicarse a la fabricación de tiendas para sustentarse. Y ahí redacta las epístolas a los tesalonicenses, como vemos, él ya pasó por Tesalónica, pero decide escribirle para darle un ánimo espiritual y corregir errores doctrinales que tiene. En esta etapa es llevado por los judíos
ante el procónsul Galión. Es interesante porque una de las maneras de afirmar la autenticidad de este relato es que en 1905, en la ciudad de Delfo, apareció la piedra de Delfo donde se menciona a Galión como procónsul entre el año 51 y 52, que es donde se dice que Pablo realizó el viaje o estuvo en Corinto. Así que este es uno de los tiempos más fructíferos. La iglesia de Corintios fue una iglesia muy fructífera que luego debió ser corregida doctrinalmente y con muchos errores posteriores, pero que recibieron el mensaje de muy buena gana. Ahora, hay una cuarta etapa de este viaje y es el regreso de Pablo al final a Antioquía. Aquí en el regreso Pablo visita Éfeso de una manera puntual, solo toca puerto, habla en la sinagoga, los judíos quedan con sed del evangelio y les piden que se queden más, pero dice que no, que tiene que ir a Jerusalén. Llega hasta el puerto de Cesarea, en Palestina, de ahí va a Jerusalén, sube a Jerusalén para la fiesta y luego regresa a Antioquía. Ahora, haciendo un pequeño resumen de este viaje, Pablo recorrió aproximadamente 5.150 kilómetros en 2 continentes, en un periodo de 4 años, entre el 49 y el 53 después de Cristo, visitando al menos 20 ciudades y dejando un legado espiritual que perdura hasta nuestros días. Para esta segunda parte vamos a dividir el, el pasaje en tres áreas. La primera es el mensaje de Pablo, con cuál mensaje él predicaba. La segunda es la contextualización, todos aquellos elementos que usó para la relevancia del Evangelio. Y en tercer lugar, la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se mostró durante todo este viaje y el poder de Dios en cada paso. Así que con respecto a este primer punto, que sería el mensaje, podemos dividirlo de dos maneras. El mensaje de Pablo a los judíos y el mensaje de Pablo a los gentiles. Y bueno, es algo que constantemente estamos viendo durante estos capítulos que representan el segundo viaje misionero de Pablo. Con relación a esto, a este mensaje o esta predicación que Pablo hacía a los judíos, vemos que está bastante enfocada en lo que eran las escrituras. De hecho, vemos que en cada ciudad que visitaba, la motivación era ir hacia las sinagogas y predicar la palabra. Vemos pasajes como los que están aquí reflejados en Hechos 17:2, que es cuando Pablo estaba en Tesalónica, y precisamente dice que, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Entonces este era el enfoque hacia los judíos, que era basado en las escrituras, básicamente porque eran conocedores de estas y tenían el conocimiento. Luego vemos que cuando estaba en Berea, también se basaba en las escrituras. De hecho, habla acerca de ellos como nobles, porque estaban pendientes de examinar las escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba diciendo. Luego vemos en Corinto, en el capítulo 18, versículo 5, que igualmente había entrado en la sinagoga y su intención era discutir a través de la palabra para persuadir a judíos. Y bueno, así sucesivamente. Luego también vemos en el versículo 19 que en Éfeso entró a la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Así que es como que el mismo patrón que utilizó Pablo con relación a la predicación a los judíos. Vemos que en el capítulo 17, cuando estaba en Tesalónica, en los primeros versículos, la predicación de Pablo era que Jesús debía padecer y resucitar, es decir, era como que acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Y también muestra como a Pablo hablando de
de Jesús como el Mesías. Esto lo vemos también en Corintios, que esa era parte como que de su predicación. Eso lo encontramos en el versículo 5, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Así que básicamente era mostrarles que era el enviado, el ungido, el que había sido profetizado. Y bueno, por otro lado tenemos a los gentiles, y la predicación de los gentiles era bastante contextualizada. Como Pablo utilizaba ciertas herramientas y elementos que vamos a estar viendo en el segundo punto, bien desarrollados, pero con el objetivo de mostrar a Cristo. Lo importante del mensaje es que era cristocéntrico. Y algo también súper predominante del mensaje era acerca de la resurrección. De hecho, como vamos a ver más adelante, incluso cuando estaba en Atenas con gentiles, no escatimó hablar acerca de la resurrección. Al contrario, para él fue súper importante, aunque parecía fuera de contexto. Y bueno, vemos reflejado este corazón de Pablo, como él mismo escribió en 2 Timoteo 4, versículo 2. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Acá podemos ver claramente que no importó un terremoto, que se estremecieran los cimientos de la cárcel, o que un carcelero estuviese a punto de suicidarse y acudió a Silas y a Pablo para encontrar esa salvación. No importó el momento, el corazón era predicar el mensaje. En esta oportunidad, el carcelero le pregunta qué era lo que tenía que hacer para ser salvo. Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesús. Así que este es el énfasis, como dije anteriormente, el Señor Jesús. Bueno, la idea del segundo tema es ver todo el contexto y la relevancia acerca del mensaje, cómo Pablo utilizó ciertos recursos creativos para poder compartir acerca del Evangelio. Bueno, para esta parte vamos a concentrarnos en este pasaje de Hechos 17, específicamente los versículos del 16 al 34, que es cuando Pablo va a Atenas. Y bueno, es importante recordar que la razón por la que había llegado hasta acá no es tanto por sus planes bien ejecutados, sino porque tenía que huir de la persecución que tuvieron primero en Tesalónica y luego en Berea. Así que él estaba esperando que Silas y Timoteo se le unieran. ¿Y cuál era el contexto de todo lo que estaba viviendo Pablo en este punto? En Atenas habían griegos, no judíos, es decir, no conocedores ni de la historia judía ni de la palabra, lo que significa gentiles. Mientras él paseaba por la ciudad, su espíritu fue provocado por la abundancia de ídolos que vio. Es interesante ver cómo el corazón de Pablo fue hacia el dolor por ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y uno de los primeros estudiosos dijo que incluso podía ser más probable que encontrara a un dios en Atenas que a una persona. Y eso era estadísticamente cierto. De hecho, se estima que habían unos 30.000 ídolos aproximadamente en la ciudad y solo como 10.000 personas cuando Pablo estaba allí. Bueno, los días de gloria de Atenas habían sido aproximadamente 4 siglos antes, pero sin embargo todavía era un centro intelectual y cultural con 2 escuelas de filosofías rivales predominantes, que eran los epicúreos y los estoicos. Epicuro, por un lado, enseñó que el placer es el objetivo principal de la vida, especialmente la serenidad intelectual que se lograba separando las pasiones perturbadoras y los miedos supersticiosos, especialmente el miedo a la muerte. Era un materialista y creía que al morir la persona deja de ser y por lo tanto no hay otra vida. Por esto también había mucha oposición en cuanto al tema de la resurrección cuando Pablo
lo trajo en la predicación. Y por otro lado, bueno, estaban los filósofos estoicos, quienes sugirieron, bueno, ellos siguieron las enseñanzas de Zenón, el cual pensaban que el bien estaba en el alma misma y que la sabiduría y la moderación tenía la capacidad de liberar a la persona de las pasiones y deseos que perturbaran la vida ordinaria. Como que la intención de los estoicos era intentar vivir en armonía junto con la naturaleza y pusieron gran énfasis en la capacidad racional del hombre, su autosuficiencia y también la obediencia al deber. Y este énfasis en su propia habilidad también los llenó de orgullo. Eran panteístas y pensaban que consideraban como a Dios como el alma del mundo. Y bueno, básicamente la tarea que se atribuyó Pablo fue conocer el contexto y lo hizo a través de la observación y de hablar con las personas. Esto lo podemos ver en versículos como el 17, que así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Así que tenía esta capacidad de poder inmiscuirse con las personas, de poder entender su contexto, las necesidades, la cosmovisión de donde él se encontraba. Y él lo tomó para aprovechar para compartir del Evangelio. Así que voy a comentar acerca de dos elementos importantísimos que tenemos en este pasaje. Uno es el ágora, que es el mercado de Atenas. Era el centro de la vida pública y comercial de la ciudad y la gente se reunía allí todos los días para conocer las últimas noticias y discutir todo tipo de temas. Así que era un punto clave para poder estar y hablar. Por otro lado está el Areópago, que también denominada Colina de Ares. Es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del consejo que allí se reunió desde el 480 a.C. hasta el 425 después de Cristo. Geológicamente es un enorme monolito de mármol de color gris azulado, veteado con rojo. Mide aproximadamente 115 metros de altura y domina el Ágora de Atenas. Y bueno, políticamente era donde se llevaba a cabo la Corte Suprema. Era un alto tribunal cuyos magistrados denominados arcontes o areopagitas, que eran los jueces, resolvían el derecho, los conflictos suscitados entre los ciudadanos o entre estos y el Estado. Así que era un punto clave. Así que Pablo aprovechó este lugar estratégico y comienza su sermón basándose en un altar que encontró en Atenas. Después de una breve introducción en la que Pablo establece algunos puntos en común, les enseña la supremacía de Dios como creador y Señor del cielo y de la tierra. Él muestra la soberanía de Dios sobre los hombres y las naciones y la total dependencia del hombre hacia Dios para la vida, para el aliento y para todas las cosas. Muestra cuán insensata es la idolatría, es decir, Dios nos hizo, no podemos hacer a Dios. Y concluye llamándolos al arrepentimiento antes de que Dios juzgue al mundo a través de un hombre a quien resucitó de entre los muertos. Así que aquí está esta palabra clave, la resurrección, que es la que estábamos viendo en la primera parte del mensaje, pero también esta palabra fue la que conmovió a los atenienses que estaban escuchando y quedaron como impactados por esto y hacia la burla, pues. Y otra cosa interesante que Pablo ocupó fue la poesía. Es importante como en este punto entender que él usó la palabra, también la escritura, porque básicamente todo lo que representa a un Dios creador era escritura para ese momento y es escritura para nosotros, pero también utilizó elementos de los poemas. Y este versículo, esta frase que él dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí Pablo
Cita a dos escritores paganos. Primero a Epiménides de Nosos, filósofo y poeta del siglo VI a.C. Esta parte de porque en él vivimos y nos movemos fue dicha por él. Y segundo, Pablo cita Fenómenos de Arato, un poeta de Cilicia que vivió en el siglo III a.C. Aunque algunos dicen que podría haber sido Cleanto el Estoico, quien en sus escritos se expresa de forma similar. Somos también su linaje. Pero bueno, el caso es que aprovechó elementos del contexto para poder llevar el mensaje del Evangelio. Así que como conclusión de este punto es importante enfatizar que Pablo cambió la forma, pero no el fondo. Cambió la forma para adaptarse al lugar en el donde estaba, en la cosmovisión en la que se encontraba, pero no cambió el fondo. El fondo permaneció siendo el mismo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo y de las buenas nuevas a través de la muerte y la resurrección. Estas dos escuelas de filosofía fueron la audiencia principal de Pablo para su sermón en Atenas. Como no conocían la palabra, por eso el tema de las escrituras no fue tan predominante. Pero al igual que la revelación bíblica en sí, su argumento comienza con un Dios creador de todo y termina con un Dios juez de todo, impactante. Él toca el pecado, la justicia, el juicio y las tres áreas en las que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a estar convenciéndonos a nosotros. Y el tercer tema, tenemos la obra del Espíritu Santo. Como creo que habíamos comentado previamente en una de nuestras cápsulas, este libro, aunque normalmente o popularmente es conocido como Hechos de los Apóstoles, más que esto, este es el libro de los Hechos de Jesús y del Espíritu Santo. Y precisamente este viaje misionero presenta una obra del Espíritu Santo de una manera impactante y tangible y maravillosa, y siendo o poniendo a Dios como protagonista de esta historia y enfocándonos en Dios por medio de esta historia. En primer lugar, vemos al Espíritu Santo como el guía, como el piloto, el conductor de este viaje, el que propició cada ruta, cada contacto, cada situación, y lo vemos de una manera impresionante. En primer lugar, justo antes de partir, el versículo 40 del capítulo 15, podemos ver que dice que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, y esto es lo que podemos ver en cada momento. Ellos siendo encomendados a la gracia del Señor, es como fueron guiados en cada paso, literalmente fue guiado por el Espíritu Santo. Podemos ver que el Espíritu actuó como impedimento, les impidió. Lo podemos ver en el versículo 6 del capítulo 16, cuando atravesaron a la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Así que vemos específicamente esta obra del Espíritu Santo, este mover. También vemos en el versículo 7, la palabra no se los permitió. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y bueno, también vemos en el versículo 9 este otro elemento que es la visión, una de las visiones de este viaje, la primera. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que eso fue, ese mover del Espíritu fue la guía para poder entrar en Macedonia. Luego, dentro de lo que significa esta obra del Espíritu Santo, tenemos también la compañía. Vemos que este viaje estuvo lleno de muchísimos obstáculos, uno detrás de otro. Sin embargo, se hace tan prominente y presente el Espíritu Santo que es difícil obviar este detalle. Primero lo podemos apreciar en la prisión, mientras
estuvieron bueno, con este tema eh, de su... de ponerlos en prisión, de su encarcelamiento, estando con, con esta posición en Filipo. El Señor, el Espíritu Santo, el Señor estuvo presente y en este corazón de poder cantar himnos a Dios y orar, hubo este milagro donde pudieron salir del lugar donde estaban. Así que es impactante ver esa compañía del Espíritu Santo también a través de la amistad. Lo vemos como por ejemplo con Timoteo, que lo podemos encontrar en el capítulo 16, versículo del 1 al 3. Y también con este grupo de hermanos que cuando estaban en Berea, después de todo este desastre que hubo, esta oposición que hubo en Tesalónica, estas personas siguieron como con esta persecución y llegaron hasta Berea, donde estaban Timoteo, Pablo y Silas. Y este grupo de hermanos, hubo este grupo de hermanos que los ayudó a huir. Así que también vemos esa compañía a través de este grupo de personas que los acompañaron y llevaron a Pablo a Atenas y regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto lo fuera posible. Así que organizaron todo. Luego también podemos ver en Corinto esta amistad de Priscila y Aquila, como el Señor también se muestra en amor a través de ellos. Y también algo, aquí está otra de las visiones, algo también maravilloso. El Espíritu Santo también se presentó a través de la visión, de una visión. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 9 y 10 del capítulo 18. Y básicamente dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que el amor de Dios también ha reflejado a través del poder del Espíritu Santo, por esta visión, a través del ánimo y de la motivación de ver esta palabra del Señor diciendo: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y, y es maravilloso. Y finalmente vemos también la obra del Espíritu Santo a través de la multiplicación espiritual. Cada lugar donde iban significaba oposición, obstáculos y problema tras problema. Sin embargo, habían personas que se estaban levantando para el Señor, líderes y para la iglesia, miembros también. Vemos que en Filipo está, bueno, a pesar de todo lo que ya vimos que ocurrió, está la conversión de Lidia, de la familia de Lidia y también del carcelero con su familia. Luego en Tesalónica, a pesar de todos los problemas que también hubo, muchos griegos creyeron y también algunos judíos, lo podemos ver en el versículo 4 del capítulo 17. En Atenas, a pesar de que no mucha gente estuvo de acuerdo con esto de la resurrección y, y aunque estuvieron con esta actitud de burla, vemos que Dionisio, Dámaris y otros más también se convirtieron, creyeron, y lo podemos encontrar en el versículo 34 del capítulo 17. Luego en Corintios podemos ver que Crispo y toda su familia y muchos de los que escucharon creyeron y fueron bautizados. Esto está en el capítulo 18, versículo 8. Y básicamente con esto podemos como analizar que esta palabra que previamente estaba escrita en Hechos está cumpliéndose en la vida de Pablo. El Señor le dijo a Ananías, esto fue después de la conversión de Pablo que tuvo el problema, que quedó ciego. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y precisamente
Este viaje representa mucha hostilidad, muchos obstáculos y lo que es el sufrir por el nombre de Jesús, pero también vemos que a pesar de los problemas, el Señor sigue glorificándose una y otra vez. Y bueno, parte de lo que nos lleva a meditar este pasaje o estos pasajes es de qué manera estamos presentando el Evangelio a las personas a nuestro alrededor, en nuestro contexto. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se nos presentan al evangelizar? ¿Será el miedo? ¿Podrá ser que nos sintamos pocos preparados? ¿Cuáles creemos que que son los obstáculos para eso? ¿O por qué es importante conocer a las personas para poder contextualizar el evangelio a su necesidad? Esto lo vemos en el ejemplo de Pablo en Atenas, que él invirtió tiempo para conocer a las personas, para luego ser intencionales al momento de compartirles el Evangelio, de acuerdo al contexto en el que estaban. O cómo hemos visto el poder de Dios en cada paso de fe al compartir con alguien de Cristo. A veces podemos tener esta tendencia de leer la Biblia y, y no sentir cómo el Espíritu Santo obra en nuestro alrededor, pero realmente cómo podemos verlo cuando compartimos del Evangelio con alguien. Sentimos esta compañía a través de su palabra o de las personas alrededor, o, o podemos, o cómo podemos sentir el poder en su guía, en cómo nos guía a ciertas personas, en ciertas situaciones, como sentimos ese, háblale de mí, como esa voz que nos dice, habla de Jesús, compártele, pregúntale qué tiene o por qué orar. Así que tratemos de prestar atención a estos detalles para que podamos ver la grandeza de los milagros del Señor en cada detalle de nuestras vidas. Y por último, ¿cuáles serían algunas maneras apropiadas a la cultura en las cuales podemos aumentar nuestros contactos con los no cristianos? Quizás al hacer esta pregunta podamos decir, bueno, pero es que realmente ahora estamos en cuarentena y no hay manera, pero tenemos nuestros vecinos, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestros teléfonos, ya sea para llamar o para escribir mensajes. Incluso de esa manera tenemos la oportunidad de poder contactarnos. Además, que si analizamos la cultura, estamos la mayor parte del tiempo invirtiéndolo en lo que son las cosas digitales. Así que para meditar esto. Y bueno, es interesante, este libro comienza con una discusión, bueno, este libro no, perdón, este estudio o lo que significó el segundo viaje, comenzó con una discusión, pero termina con la palabra de Dios expandiéndose, con la iglesia continuando hacia adelante y Pablo siguiendo ese legado de Cristo para la gloria y la honra de Dios. Y para seguir reflexionando y meditando, ser cristiano es amar a Dios. Necesitamos adentrarnos en Él, conocerle cada vez más y eso es a través de su palabra, a través de la oración. Y también significa amar a las personas. Muchas veces creemos que es amar a las personas que van a nuestra misma iglesia o a las personas que conocemos incluso, pero va mucho más allá de eso. Debemos amar a los demás tomando la iniciativa para interactuar con las personas acerca del Evangelio, aprovechando los métodos que son relevantes y para poder compartir el Evangelio con efectividad. Debemos estar abiertos a la innovación, al cambio para poder tener esta sensibilidad al mundo en el que Dios nos ha puesto. Y debemos también identificar las formas de poder utilizar el mundo que nos rodea para poder extender el Evangelio. Entonces, muchas de las personas quizás las conocemos, otros quizás no, pero de eso también se trata, amar a las personas. Ser cristiano es hablar de Jesús, ese es nuestro llamado,
nuestro propósito, por lo que, lo que deberíamos, lo que nos debería mover todos los días, y hacer discípulos, que es parte de lo que conforma la gran comisión. Somos llamados a hacer, pero también a ser discípulos. Así que oremos en este tiempo para que Dios nos permita ver con sus ojos, que podamos ser discípulos, pero también tener la osadía, la valentía y la intencionalidad de hacer discípulos, de compartir su palabra con todas las personas que Él nos vaya colocando. Oremos por personas, oremos, busquemos en nuestros contactos, si no se nos ocurre, personas, y dejemos que el Señor y el Espíritu Santo nos guíen en esto para poder ser relevantes en el mundo en el que estamos. Que Dios les bendiga. Esperamos que este estudio y esta clase haya sido de muchísima bendición para todos ustedes, y nos vemos para el culto. Gracias.